Agendaldia.net, la noticia de actualidad. La zona de frontera, pues en varias oportunidades se habla de la situación delicada, frontera y Catatumbo, pero medidas concretas como cuáles, porque siempre se habla de incremento de pie de fuerza, y afortunadamente se está realizando por las armas públicas. Lo primero sea señalar que para el gobierno del presidente Duque y para nuestras fuerzas militares el Catatumbo y el norte de Santander es una prioridad. Por eso, ¿qué hemos avanzado en materia de seguridad? Primero, se acordó la creación del Comando Específico del Norte de Santander, casi 14.000 hombres agregados que han comenzado a operar en la zona, especialmente en la zona del Catatumbo, para dar control de seguridad. Dividen las tres zonas principales del Catatumbo. Hemos comenzado a tener resultados importantes. Primer resultado aquí es, por ejemplo, la captura de todos aquellos que pertenecían a las estructuras de las disidencias de la FARC. Tal es el caso de los que cometieron el atentado contra el señor presidente y que tienen la intención de expandir sus acciones, porque operan desde Venezuela, planean los atentados terroristas desde Venezuela y afectan a los colombianos, no solo por el atentado al presidente, sino por la intención que tienen de expandir su actividad. En el caso de alias Aurelio, en el caso del CAPI, en el caso de casi 11 personas que estuvieron en ese atentado, han sido capturadas y están siendo judicializadas. En segundo término, lo que es claro, especialmente en esta zona del país, es la lucha contra el narcotráfico. Tenemos un departamento con 41.000 hectáreas de coca, que es la fuente principal que alimenta la violencia. Avanza la erradicación manual, la destrucción de laboratorios. Recientemente, la semana pasada, por ejemplo, se logró destruir un megalaboratorio con casi 2 toneladas de cocaína incautada, porque esa es la fuente principal que afecta esa situación. Y adicionalmente, comenzó a trabajarse directamente con el caso del Plan Muralla, el poder hacer más control en rutas combinadas de patrullaje de nuestro ejército con la policía. Desde el primer Consejo de Seguridad se pidió el funcionamiento de ese Plan Muralla, lo hemos venido implementando y estamos construyendo unas infraestructuras en la zona, especialmente en Banco Arenas, en donde se requiere una acción combinada. Eso hemos venido avanzando. Por supuesto, sabemos que aún se requieren más esfuerzos. Tenemos una frontera muy porosa donde estos grupos armados ilegales actúan de forma conjunta entre la FARC y el ELN, buscan afectar a Colombia, pero tenemos presencia de pie de fuerza pública y seguiremos avanzando. Ministro, desde el Congreso de la República y el Gobierno Nacional ha venido presentando varios proyectos desde el defensa que hay. En el caso particular tenemos hoy un énfasis muy importante para fortalecer la seguridad. 3 proyectos. El primero, uno de profesionalización de la Policía Nacional, particularmente para los patrulleros. Eso nos permitirá tener un esfuerzo muy especial para que los patrulleros tengan mejores competencias en derechos humanos, en procedimientos policiales, en uso y de servicio a la ciudadanía. Y además beneficia a los patrulleros en su remuneración. El segundo es un código disciplinario que permite más transparencia, más rendición de cuentas, más efectividad en las investigaciones de la policía en garantía de debido proceso. Y el tercero lo registramos el día de ayer en conjunto con el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior, que es un proyecto de seguridad ciudadana que busca dar más dientes a nuestra policía, a los alcaldes, a las autoridades, para que no pase lo que vimos que pasó este año. Gente que atenta contra los establecimientos comerciales, con los casos de vandalismo los destruye y después no les puede pasar nada. Gente que es capturada por la policía y después es reincidente, la dejan en libertad. El 86% de los casos de captura en flagrancia quedan al día siguiente en libertad porque los jueces no tienen instrumentos. Aquí se agravan las penas para materia de reincidencia, se agravan las penas para aquel que atente contra establecimientos de comercio y sistemas de transporte público. Aquí también se permite especialmente un esfuerzo principal de que no puedan atentar contra los policías y la vida de los policías. Hoy la gente piensa que puede golpear a un policía, atentar contra un policía, no le pase nada. Aquí se tendrá las penas más severas, la pena más severa en caso de homicidio contra los policías, y también se da instrumentos para control de armas, especialmente las armas de fuego, las armas traumáticas, que son las que se han evidenciado están utilizando los homicidios este año. Caracol Radio. Ministro, con muy buenos días. Lo que estamos viendo es que diariamente estas acciones violentas en el Catatumbo van en aumento. Entendemos el esfuerzo que hacen las autoridades, pero el tema es que esto no se detiene. Es decir, qué hacer o comprometer más en la química que deben tener las fuerzas militares, policía y ejército, o algo está pasando de fondo, además de ese narcotráfico que sigue creciendo, para que esto sea el pan de cada día. Los enemigos del Catatumbo y del norte de Santander son en principal lugar las disidencias de la FARC, con alias John Mechas, que se trabaja ahora o se articulan acciones criminales con el ELN,
Había la presencia del Clan del Golfo y por supuesto de los Pelusos. A esos 4 grupos, que son los símbolos del mal, los perseguimos y los tenemos desmantelados. En el caso de los Pelusos, más de 8 de sus cabecillas han venido siendo capturados y estamos buscando reducirlos para que tengan mucha menos influencia criminal y realmente pasen a ser del grupo armado organizado más a un grupo delincuencial y reductos que queden ahí. Al Clan del Golfo, con los planes de expansión que tenía esta zona después de la captura de Octoniel, también los estamos golpeando estas estructuras. El gran reto que tenemos aquí son las disidencias de la FARC y el ELN, que desafortunadamente son protegidos por el régimen de Maduro al otro lado de la frontera, tienen campos de entrenamiento al otro lado de la frontera, y lo que hemos evidenciado en los últimos meses es cada vez hay mayor reclutamiento de jóvenes venezolanos que son entrenados al otro lado de la frontera y los mandan aquí a confrontar a nuestra fuerza pública en Norte de Santander. Eso hace difícil el reto, pero por eso se ha creado el Comando Específico en Norte de Santander, que tiene un plan específicamente de seguridad para la frontera, para esos puntos y para poder combatir esas organizaciones. Estamos dedicados todo el tiempo a combatir el narcotráfico, pero también de garantizar que esa frontera porosa no tenga ese tipo de realidad. Tenemos un plan especial de fortalecimiento de fronteras con el plan Muralla y mecanismos de seguridad que nos garanticen que nosotros podamos actuar aquí para darle más tranquilidad a todos los norte santanderianos. W Radio. Ministro, ¿qué con la situación presentada en el municipio de Convención del patrullaje del ELN? ¿Qué se están haciendo por parte de las autoridades? Y si el ministerio conoce de algún tipo de amenazas a los alcaldes del Catatumbo. Lo que hemos evidenciado y el informe que he recibido esta mañana es que una incursión por un espacio de tiempo de un grupo del ELN que estuvieron en alguna calle. ¿Qué medidas se han tomado frente al respecto? Parece que entraron y estuvieron 5 minutos cerca de un centro comercial. Allí tiene presencia primero nuestra policía en la cabecera municipal y el Ejército Nacional, que tiene una disposición especial en una ubicación a 1 kilómetro. Después de que salieron, por supuesto, aquí hubo primero presencia de la policía cuando llegó ahí en la cabecera municipal y está, digamos, el anillo de seguridad de nuestro Ejército Nacional. Lo cierto es que aquí, cada vez que les damos un golpe como lo que sucedió esta semana, a esas estructuras criminales buscan desarrollar alguna actuación para enfrentar y retar a la fuerza pública, como pareciera la que sucedió esta mañana, pero nuevamente le ratificamos el compromiso de nuestro Ejército Nacional. La instrucción aquí al Comando Específico Norte de Santander es combatir de forma permanente, proteger las estructuras de las cabeceras municipales, proteger a los ciudadanos y evitar que este tipo de hechos suceda, y mucho menos que busquen hacer demostraciones de fuerza. Aquí los combatimos con toda la fuerza de la ley, con toda la fuerza que tiene nuestra fuerza pública, y seguiremos en ese proceso. ¿El alcalde de Convención está amenazado? La información que yo tengo personalmente es que hay un grupo de amenazas y aquellos que han recibido algún tipo de amenazas deben recibir la protección que da la unidad de protección. Se le ha dado instrucciones a la policía nuevamente revisar los tipos de amenazas que tienen los alcaldes, porque lo que tenemos que hacer es trabajar para que todos los alcaldes puedan despachar desde sus municipios con toda tranquilidad. Tengo la información específicamente de Convención, que es la que esta mañana me suministraron y que tiene que ser validada, por supuesto, con la Unidad Nacional de Protección. ¿Pero no hay más alcaldes amenazados? No tengo una información adicional a la de Convención. Al día. Ministro, expectativas con relación al tema de Cúcuta. Ha pasado por una ola de hechos violentos, los concejales piden seguridad, los diputados piden seguridad, el alcalde pide seguridad. ¿Hay posibilidad de ampliar pie de fuerza o con lo que está nos quedamos, ministro? Hace 5 meses estuvimos en el Consejo de Seguridad aquí en Cúcuta, precisamente por varios de los hechos violentos, y especialmente después del atentado a la Brigada 30, se creó el Plan San José. El Plan San José para Cúcuta implicó reforzar el pie de fuerza de seguridad que llegó en ese momento, y además el patrullaje conjunto con nuestro ejército. Ustedes vieron que inclusive durante la época de la celebración del Bicentenario redoblamos el mecanismo de seguridad. Una parte de esos ya salieron de la ciudad, pero otros siguen haciendo presencia, sobre todo en puntos de control conjuntos entre policía y ejército. Eso se va a permanecer. Van a llegar un nuevo pie de fuerza ahora a finales de diciembre, pero es un personal de policía muy dedicado a investigación judicial, porque lo que hemos encontrado en el caso de Cúcuta es que estas bandas de microtráfico con los grupos armados ilegales son los que están operando conjuntamente. Aquí lo que se requiere es investigación de policía judicial. Las cifras en general que comienzan a evidenciarse en Cúcuta son positivas, inclusive en el caso de homicidio, a pesar de que hay una percepción de inseguridad muy grande, las cifras son buenas. Sabemos que pues, no estamos satisfechos, tenemos que seguir trabajando, sobre todo
por las afectaciones que tiene en la parte rural de Cúcuta, sobre todo por los lados de la parte rural donde han venido estos enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN que han buscado hacer presencia en esa zona. Hay un dispositivo especial para allí y seguiremos con ese esfuerzo, con el pie de fuerza que tenemos y el que llegue de investigación judicial en diciembre. Ministro, ¿qué lectura le hace usted a las elecciones en Venezuela el próximo domingo y qué repercusiones puede tener, especialmente para nuestra frontera y para el país? Agendaldía.net, la noticia de actualidad.